A esta hora de la mañana doy la bienvenida y saludo a Natalia Sierra, quien nos acompaña ya al otro lado de la línea. Natalia, buenos días. ¿Usted me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos Gracias días. por el espacio. Gracias a usted por atender justamente la invitación a este medio de comunicación y a esta entrevista que se va a generar. Pues empezamos con un tema muy puntual. En el año 2012, en el gobierno del expresidente, hoy prófugo, Rafael Correa Delgado, pues se generó un operativo, el llamado Sol Rojo. Se detuvo a cerca de 10 personas a quienes ahí los llamaron y los denominaron los 10 de Luluncoto. Fueron muchos de ellos también a prisión y después de un largo proceso judicial, pues terminaron unos cumpliendo una sentencia y otros efectivamente terminaron quizás exculpados, ¿no? Hoy en día, el pasado 19, el 19 de mayo del año 2022, de este año, se generó un operativo que estuvo coordinado por las autoridades de justicia, fiscalía y todo esto. 10 casas fueron en este caso allanadas en 3 provincias del país y nuevamente se detuvo a personas, cerca de 8 o 9 personas que están hoy por hoy enfrentadas a un juicio. Entendemos que hay una audiencia para el día de mañana y yo quisiera que nos contextualice Natalia Sierra qué es lo que pasa con este caso. ¿Es similar a lo que sucedió en el año 2012 con los 10 de Luruncoto o es un caso totalmente diferente? Bueno, nuevamente buenos días. Yo soy Natalia Sierra, soy tía de Ernesto Flores Sierra y vocera o sea, parte, más que vocera, parte del Comité de Familiares de los y las Hijas de Mayo, que son 9 chicos, entre chicas y chicos, o sea, hombres y mujeres, que han sido acusados y criminalizados por este gobierno. Sí, todos los gobiernos, cuando hay movimientos sociales, colectivos sociales que comienzan a ser críticos, que comienzan a demandar al gobierno el cumplimiento de las ofertas de campaña y el cumplimiento de lo que es la resolución de los problemas de la sociedad, se vuelven fastidiosos, se vuelven, digamos, peligrosos. Y hay la tendencia, no solo en este país, sino en toda América Latina, en el mundo y a lo largo de la historia, de judicializar la política, ¿no? Para con esto criminalizar la lucha social, la protesta social. En nuestro caso del Ecuador, esto se ha dado muchas veces. Usted ha hecho referencia a lo que se conoció como los 10 del Uruncoto, ¿no? Y en el caso de nuestros 9 hijos e hijas de Mayo es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. El gobierno de Lazo, eh, yo creo, estamos seguros que por directrices de la Embajada norteamericana, quiere perseguir y criminalizar a organizaciones sociales, ¿no? Para primero, crear miedo, miedo en la población, miedo en las organizaciones, para hacer una especie de advertencia a las organizaciones sociales, ¿no? De que cualquier organización que se atreva, ¿no es cierto?, a cuestionar, a criticar al gobierno, puede ser llevada acusada y llevada a juicio y a la cárcel, ¿no? Esto es una práctica perversa usada por muchos gobiernos, pero que además coincide cuando vino la mujer de Biden. En el contexto de esa visita fue cuando fueron detenidos nuestros hijos e hijas de Mayo, ¿no? Desde el 19, justamente el 19 de mayo, y acusados de un delito delincuencial, ¿no? O sea, porque ahora se han cogido eso, ya ni siquiera se les acusa de subversión, de terrorismo, aunque de hecho está presente la figura de terrorismo, sino que les acusaron de trata de personas para entrenamiento militar en conflictos armados, ¿no? O sea, es una figura penal muy dura, ¿no? Y esa es la manera que tienen para presionar más a las organizaciones sociales. Muy bien, En Natalia. este, Natalia, ahí le hago una pausa, pues inicialmente se decía que tenían vínculos con organizaciones netamente subversivas. Entre ellos se hablaba de los vínculos con la Segunda Marquetalia y que tenían también vínculos con Darío Velázquez, alias El Paisa. ¿Hay esa vinculación? ¿De dónde sacan esta asociación?
La asociación se sacan porque obviamente el movimiento guevarista Tierra y Libertad es un movimiento de izquierda y como todo movimiento de izquierda, su discurso, ¿no es cierto?, está articulado a lo que es las reivindicaciones que vienen de la vertiente del guevarismo, obviamente del marxismo, del leninismo, y generan relaciones de solidaridad con todo lo que son los pueblos en lucha, por ejemplo. Ha tenido no vínculos, sino establecen apoyos a través de redes, por ejemplo, al pueblo kurdo, por ejemplo, con los zapatistas, y con otro tipo de organizaciones, porque así funcionan estos colectivos de izquierda, así hemos funcionado. Y ahí que tengan estos vínculos que Fiscalía les acusa es un invento de Fiscalía, porque el tema es que Fiscalía puede decir lo que quiera, pero tiene que mostrar, ¿no? Porque al final uno puede acusar a otra persona de lo que uno quiera. El tema es que tiene que mostrar y Fiscalía hasta ahora no ha mostrado de lo que les acusa y menos aún de ese delito, ¿no es cierto?, con el que quiere criminalizarles, que es la trata de personas. No ha mostrado nada. Hay en la audiencia preparatoria de juicio que se dio, donde la jueza Guerrón mandó a todos a juicio, la fiscalía inventó pruebas de ese rato y la jueza Guerrón aceptó esas pruebas inventadas, como por ejemplo, cogió de prueba unos tweets de unos no sé, serán troles, pero se presentan como partidarios de Lazo, incluso en sus perfiles tienen puestos los zapatos rojos, ¿no? O apoyo total al gobierno. Y ellos, estos tuiteros que no sabes si son troles, montan un video con las fotos de mi sobrino y de otro chico, ponen unos audios inaudibles y luego ellos traducen y ponen en letras lo que ellos dicen que mi sobrino y el otro chico hablan, ¿verdad? Eso cogen de prueba. Incluso que no puede ser es una prueba, pasa por el control, ¿no es cierto? El análisis y son audios inaudibles, dice. Pero ni siquiera ha pasado por pericia. Eso la jueza aceptó de prueba. Luego confunden las cosas que cogieron en los allanamientos, se rompió la cadena de custodia y la jueza no anuló esas pruebas, aunque las supuestas pruebas, ¿no? Aunque estaba rota la cadena de custodia. Es decir, el proceso tiene un montón de irregularidades porque obviamente es un montaje del gobierno en contra de un movimiento político de izquierda. Por ejemplo, los 9 militantes fueron investigados desde el 2021. Comenzó la investigación reservada que no fue aprobada por ningún juez. El fiscal presentó como 4 o 5 veces a un juez el pedido de que la investigación sea reservada y los jueces le negaron. Y él no le importó y siguió con la investigación reservada, lo que hace que las personas queden en indefensión. Solo ese hecho gravísimo tenía que haber anulado este proceso. Pero no, la jueza no aceptó esa nulidad. Es decir, si nosotros vemos el juicio, el proceso tiene una serie de irregularidades, unas graves, otras menos graves, pero está totalmente viciado, ¿verdad? Y la jueza simplemente no hizo caso de nada de lo que nuestros abogados defensores pedían con, digamos, argumentos técnicos y se plegó totalmente al pedido de fiscalía. Casi la resolución de la jueza Guerrón, que es la que manda a juicio a los 9 militantes guevaristas, es una especie de réplica del informe de fiscalía, que es puros montajes, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que claramente ahí hay una presión del gobierno. Ahora, en ningún caso son tan acelerados, ¿no? El caso Las Torres, que es un caso de corrupción grave, les tienen ahí, les dejaron que pasen las fiestas en paz. Cuando se trata, por ejemplo, de casos de corrupción como de Salcedo, dejan que pase el tiempo para que luego eso caduque a propósito. Con lo de Nina Papers, las acusaciones de que hay capitales del propio presidente por fuera del país, que ha sacado capitales por fuera del país a paraísos fiscales, ahí quedó. O sea, todos estos casos que involucran a altos funcionarios, casos que involucran incluso a policías, a militares de alto rango, que por la misma embajada norteamericana están siendo sospechosos de ser narcogenerales,
eso no se investiga. El caso de María Belén Bernal, que dejaron fugar al feminicida, ahí está. O sea, durmiendo el sueño de los injustos, digo Muy yo. bien. Pero en el caso, cuando se Natalia. trata de perseguir y criminalizar a movimientos sociales, están acelerados. Nos ponen para el 23, para mañana 23 de diciembre nos ponen el inicio de la audiencia de juicio. Muy bien, Natalia. ¿Cuál es el vínculo que tiene el movimiento guevarista en este sentido con grupos o células subversivas? ¿O no hay tal? No hay ningún vínculo, por eso justo decimos, ellos dicen que han mandado gente para organizar aquí la guerrilla. ¿Dónde está la guerrilla? Porque no pueden decir dónde está la guerrilla. O sea, tendrían que decir, mire, aquí hay estos, se han encontrado células subversivas aquí entrenadas. No existe. Los seguimientos que hacen, ¿no es cierto? Todos los seguimientos que hacen, ninguno de esos seguimientos, ¿sí? Es una prueba contundente de que ellos hayan estado trayendo, llevando personas. Ninguno. Por ejemplo, a la persona que está acusada, el de autor, porque los demás están acusados de coautores, que es casi lo mismo. A esta persona, a este compañero que está acusado de actor, ¿dónde están los seguimientos? Que va con una chica a comer, que va con el otro a la Poliburger, que se han ido a la playa con la familia, que ha estado con la esposa y el hijo en Atacames, que recorre el país, que ha salido del país. O sea, ¿acaso que es un delito moverse? Hay libre movilidad al que más le acusa. Que él tenga sus posturas de izquierda, es decir, tiene libertad, pues aquí no hay prohibición de tener una postura ideológica, no está criminalizada una postura ideológica. O sea, si estos jóvenes, ¿no es cierto?, están apoyando a los zapatistas, que son un grupo armado, tienen su derecho de apoyar mientras ellos no estén haciendo aquí nada. Aquí no se ha mostrado que hay nada, no hay ningún vínculo, no hay ninguna prueba, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros pedimos como familiares es, bueno, que vayan a juicio, pero que sea un juicio justo. O sea, que no haya presión del gobierno, que claramente hay presión. Miren, el embajador norteamericano hace pocos días dijo que aquí la justicia no sirve, que no vale. Es verdad, porque están presionados, la justicia está presionada, está comprada, ¿verdad? No toda, hay jueces que son honestos. Pero dice esto el embajador, y al contrario de perseguir a los grandes corruptos, al crimen organizado, que se les pasa por las narices, que les encuentran con armas, que les encuentran traficando cosas y les dejan en libertad, Muy bien. inmediatamente lo que hacen Natalia, es poner el juicio para el 23 de diciembre a nuestros perfecto. hijos. En esto le estamos justamente entendiendo. A ver, el movimiento guevarista, trabajadores de trabajo y libertad que tiene justamente la abreviatura, ¿no tiene entonces relación con ninguno de estas organizaciones que en otros países, como por ejemplo en Colombia, están dedicadas a otro tipo de actividades que terminan efectivamente desestabilizando la democracia de un país? ¿Tiene o no tiene este tipo de vínculos, acercamientos, o solamente tiene una muestra de solidaridad como movimientos sociales del Ecuador hacia los otros movimientos que sí, efectivamente, unos se han dedicado al tema de la narcosubversión, otros subversión y todo esto? No, es un movimiento que hace solidaridad internacional con todos los pueblos en lucha. Por eso le digo, se solidarizan con el pueblo kurdo, se solidarizan con el pueblo zapatista, se solidarizan ahora están con lo que está pasando en el Perú. No hay ningún acuerdo, eso es un montaje del gobierno. Vea, es un movimiento público. Nosotros tenemos como testigo a Juan Cubi. Juan Cubi fue parte de Alfaro Vive Carajo. Y él está como testigo experto, porque Juan sabe cómo funciona eso. Y justamente un movimiento que busca, digamos, entrar en procesos de clandestinidad, tiene otra forma de actuar, no tiene propuesta política abierta, amplia, pública, por redes. O sea, estos chicos han trabajado su propuesta en redes, cuelgan sus cosas en redes, y eso que cuelgan en redes, coge la fiscalía como prueba, lo que cuelgan en redes. Un movimiento que decide volverse clandestino, se hace clandestino, se clandestiniza, o sea, opera
por fuera de la ley, ¿no es cierto? Más allá de que uno considere que hay está acciones bien o no, hay acciones que sí se las puede dar a conocer, pero hay acciones que no. Por ejemplo, primicias, aquí voy a tocar el tema de primicias, que es lo que escribió Medio de Comunicación Digital. Dice que esta organización realizó un reclutamiento de jóvenes oriundos de Cotopaxi, Chimborazo, Los Ríos, Manabí, El Oro, a partir de septiembre del año 2020, utilizando una fachada de capacitaciones de fe y política. Estas capacitaciones se dieron en estas provincias y cuál fue el objetivo, de hecho, de estas capacitaciones. Estas capacitaciones en donde tenía este título, Fe y Política. Espera, las escuelas de fe y política son escuelas que funcionan hace más de 20 años y son escuelas que están articuladas a la iglesia, a la conferencia episcopal. Son escuelas de formación, de liderazgo a comunidades, pero que están articuladas a la iglesia. No se han inventado los guevaristas. Uno de ellos trabaja, que es mi sobrino, hace 20 años, trabaja en estas escuelas de formación intercultural que están ligadas, o sea, juntas con las escuelas de fe política. Entonces, ¿Pero qué se da? ¿Qué se da, por ejemplo, ahí, en estas escuelas de capacitaciones fe y política? O sea, yo entiendo de que se trata de mezclar la religión con el tema de la política como servicio, o como qué línea se trata de generar esta alianza fe y política, esta fusión. Está ligado a las encíclicas, a los mandatos que vienen desde el Vaticano. Por ejemplo, ahora a lo de Laudato Si y Fraternity Tutti, creo que se llama la otra encíclica del Papa Francisco, es decir, al cuidado de la naturaleza, y antes a lo que era el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo. O sea, esto es articulado a la iglesia, es la iglesia que opta por los pobres, se llama opción por los pobres. Entonces, si es que quieren criminalizar, entonces que les criminalicen a la iglesia, porque esas escuelas de fe política están articuladas a la iglesia, a lo que se llama la pastoral de los pobres. ¿Qué se da en esas escuelas de fe política? Se da psicología, se da alfabetiza, es decir, es una escuela de formación, obviamente con un sentido ecológico, de cuidado a la naturaleza, ¿no es cierto?, de cuidado a los territorios, de cuidado entre los pueblos, porque tiene esa visión que... Entonces, el Papa Francisco es el primer terrorista, pues. Por Dios, o sea, que no sean... Mire, mi sobrino que trabajó ahí es contratado por el Estado, porque él primero trabajó de voluntario durante unos 3 años, luego se integró como parte de las escuelas que están formalizadas y aceptadas por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación entonces está abriendo estos espacios ¿para qué? Para reclutación de jóvenes para el terrorismo. O sea, ¿qué les pasa? Muy bien, Natalia. Hay un tema bastante interesante que el mismo medio de comunicación señala y puntualiza que, por ejemplo, el 14 de junio del año 2021, Edison y Janet viajaron por pasos irregulares a la frontera colombo-venezolana, específicamente al departamento de Arauca. Ahí tuvieron reuniones con líderes del narcoterrorismo colombiano. Cuando se escribe, de hecho, esto en un medio de comunicación, ¿cómo se deben entender? ¿Cómo se debe de traducir? Si de acuerdo a lo que usted nos está indicando en este momento, no tiene que ver nada lo uno con lo otro. Las escuelas de capacitaciones fe y política efectivamente hacían referencia a las encíclicas de Laudato Si, ¿no? Pero reunirse con estos narcoterroristas que nombra este medio de comunicación ya no tiene nada que ver con estas encíclicas. Pero primero déjeme decirle con mucho respeto que los medios de comunicación grandes, oficiales, sí, no son medios de comunicación imparciales, están absolutamente parcializados a quienes les financian y a quienes les pautan. O sea, discúlpeme que le diga, usted es un medio de comunicación pequeño, pero así funciona. Y eso ya se ha denunciado desde hace rato. Hay que ver quién está atrás de Primicias, de quién es Primicias, de quién es ese medio de comunicación, ¿verdad? Y todo el mundo sabe de quién. Está ligado al Banco del Pichinche. O sea, es decir, hay empresarios ahí. Entonces no se puede pensar que un medio de comunicación, ¿no es cierto?, que está ligado a una empresa y que está trabajando con el gobierno, porque todo lo que sacan en ese medio, la mayoría de cosas tiene un sesgo de apoyo al gobierno, ¿ya?
primero. Segundo, la revista Vistazo, ¿no es cierto? Igual que este medio cogió y hizo un reportaje con la periodista Belén Arroyo, ¿sí? Referido a la historia de mi familia, a la historia de mi sobrino y de mi hermana que fue asesinada en la época de Febres Cordero. ¿Usted cree que nos llamaron a decirnos, miren, por respeto, familias, ¿les vamos a entrevistar a ustedes? No, sacaron el reportaje como les dio la gana, ¿no es cierto?, con el sesgo que les dio la gana, y tuvimos que pedir rectificación, y fue el medio por presión que nos dio rectificación. Así funciona. Cuando les cogieron el 19 de mayo a nuestros hijos, se suponía que ese momento recién se conocía esta investigación porque era una investigación reservada. Ellos no llegaban a flagrancia y todos los medios estos hegemónicos ya sacaron la noticia, para empezar sacándole a mi sobrino con la cara destapada. ¿Sí? A nosotros no nos importa que le hayan sacado con la cara destapada porque él no tiene nada que le culpabilice, ¿verdad? Porque además él salió antes como vocero del movimiento guevarista y le llamó Ecuavisa a entrevistar. Pero para que vean, le sacaron con la cara destapada y que a nosotros nos importa porque él es un hombre honesto, él es un profesor universitario, él es un intelectual, él ha escrito y publicado muchos libros, ha ganado premios, el premio municipal del año pasado, del 2021, ganó mi sobrino por una novela, ¿verdad? Pero los medios de comunicación cuando sacaron eso pusieron, fíjense lo que son no sé, yo digo de perversos, sacaron caso Ernesto Flores, así le nombraron al caso. ¿Usted le parece que eso hacen de buena fe porque son profesionales o porque hay una clara intención junto con el gobierno de ayudar a criminalizar la lucha social? Cuando uno se analiza las formas de perversión jurídica, ¿no es cierto? Y eso analizado en muchos de los países, porque yo me he dedicado a estudiar esto. Yo soy socióloga, pero estoy ahora estudiando sociología jurídica. La forma de criminalización de los pueblos es una articulación entre el gobierno, fiscalía y medios de comunicación, porque cuando los medios de comunicación lanzan una verdad, ¿no es cierto?, esa supuesta verdad que montan, esa construcción de la verdad que les interesa, queda en la conciencia de la sociedad y es una base para que el proceso de criminalización sea más fácil. Así funciona. O sea, en este caso yo le voy a decir, qué pena que me da de mucha gente que no tiene como le defiende, que es gente humilde. Pero en mi caso, yo soy una profesora universitaria, yo soy socióloga, yo tengo un PhD, yo sé cómo funciona la sociedad y sé cómo funcionan los poderes porque me he dedicado a estudiar durante toda mi vida cómo funcionan los poderes. Ahora, solo ahora, mira quiénes están lanzando todo el peso de la justicia, que es a nosotros, a nuestros hijos, y mire qué pasa con los otros casos, qué pasa con el caso de Las Torres, qué pasa con el caso de Dina Papers, qué pasa con las denuncias estos casos de están manejando del gobierno. Por otro lado. Entonces usted me está diciendo que algunos medios de comunicación, de hecho los medios de comunicación grandes están torciendo la verdad a conveniencia de quién sería entonces la pregunta. A conveniencia de una política gubernamental que busca criminalizar. Vea, le voy a poner solo un pequeño ejemplo. ¿Recuerda usted la época de Correa, cuando pasó los 10 del Uluncoto? Los medios grandes de comunicación estaban en contra del gobierno, ¿sí? Tenían razón, eso no es el problema, ya, pero no estaban alineados al gobierno. Acuérdense cómo les dieron cobertura a los 10 del Uluncoto, ayudando a que denuncien ellos la persecución del gobierno de Correa. ¿Se acuerdan? Por todos los medios. ¿Por qué no hacen lo mismo ahora con nosotros? ¿Por qué no nos dan espacio a nosotros para denunciar esta criminalización? Pues no, porque están alineados al gobierno. No son imparciales. Porque si fueran imparciales, harían lo mismo que hicieron en la época de los 10 del Uluncoto, que les daban espacio, y estaba bien que les den espacio para que denuncien, era correcto que les den espacio, y les apoyaban a los 10 chicos y denunciaban que había persecución de Correa a los chicos. ¿Por qué no hacen lo mismo ahora con nosotros en el gobierno de Lazo? Porque están trabajando con el gobierno de Lazo, porque el gobierno de Lazo es un gobierno claramente de empresarios, y los grandes medios son empresas que están defendiendo sus intereses. Socióloga, ¿cómo se puede entender entonces al movimiento guevarista en este sentido? Porque no es una organización que en el término de la política lo podemos decir que sí hace política, pero no política partidista, sino política de servicio. ¿Cómo se lo puede entender a esta organización? Cuando por un lado se dice, muy bien, es una organización que estaba con vínculos con el narcoterrorismo y que quería implantar células subversivas dentro del país,
frente a una verdad que usted nos está dibujando. Tenía totalmente otros fines. ¿Cómo entender a esta organización? Mira, le voy a decir yo, pero voy a también apoyarme en a un análisis que realizó Mario Hunda, subdecano de la Escuela de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, quien nos dio una pericia pedida por nosotros de que explique qué es un movimiento social y si el movimiento guevarista es un movimiento social, lo cual obviamente él explicó de esta manera. El movimiento guevarista se puede concebir dentro de lo que se conocen como movimientos sociales. Los movimientos sociales no son, son movimientos sociales, obviamente tienen una posición política. Su posición política ideológica puede ser de cualquier línea, digamos. Por lo general, ¿no es cierto?, están anclados en lo que son la línea de izquierda. En la ideología de izquierda hay mucho, digamos, mucha línea, mucha perspectiva, no es homogéneo, ¿no es cierto? Es como el movimiento de mujeres, es como los sindicatos, es como el movimiento vegano, el movimiento de los animalistas, movimiento de jóvenes. Los movimientos sociales lo que luchan es por reivindicación de derechos y ampliación de derechos humanos, sea derechos laborales, derechos de la naturaleza, derechos de los animales, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los refugiados. El movimiento guevarista tiene una ideología de izquierda y tiene a Guevara como su figura central. Nos puede o no gustar. A mí, por ejemplo, puedo decir, a mí no me gusta Guevara, pero eso no es un crimen. No es un crimen tener una ideología. Ahora, ¿a qué se dedicaban ellos? Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Y hay que decir, porque dicen que estaban reclutando gente, que estaban haciendo entrenamiento militar. ¿Dónde está el entrenamiento? Que nos muestren. Verá lo que hicieron otro medio de comunicación, el Código Vidrio. Sacó una foto, ¿no?, de unos 10 personas armadas en un bosque, tapados la cara con armas de alto calibre, y decía: esta foto es una foto donde se ve el entrenamiento que tenía el movimiento guevarista a las afueras de Quito. ¿Sabe de dónde era esa foto? Era una foto sacada en un periódico de Chile diciendo que era el movimiento mapuche. No sé si ahí será verdad, pero era una foto chilena que mostraba supuestamente a un grupo de mapuches. Cogieron esa misma foto y pusieron diciendo que eran los guevaristas. ¿Usted cree que se puede creer así a la prensa? Porque eso es corrupción. ¿A qué se dedicaban estos chicos? Tenían un centro cultural, ¿no es cierto?, de asistencia social en comodato dado por el municipio de Quito. ¿Usted cree que el municipio de Quito iba a dar un comodato para que en ese centro estén haciendo reclutamiento y sacando a la gente del país? O sea, ¿le parece que el municipio haga eso? Entonces, que le cojan al alcalde preso. Hacían ollas comunitarias, tenían un centro de psicología popular para dar atención a gente que no tiene para pagar salud mental. Hacían cursos de formación, lo que se llama escuelas de formación política, ¿no? Hacían equipos de fútbol para niños pobres. Daban clases de taekwondo, seguramente eso era el entrenamiento militar, clases de taekwondo a los niños de San Roque, a los niños, tenían guarderías para recibir a los niños mientras sus madres trabajaban. Estaban muy ligados a una gran organización de trabajadores autónomos, de comerciantes minoristas, la FENACOMI. Trabajaban con ellos, ¿sí? Luego, salían a hacer la capacitación, no todos, unos de ellos a las escuelas de política, porque eso era una cosa específica de, por ejemplo, de mi sobrino. Él nunca fue a Chimborazo, él estaba en Cotopaxi y ha trabajado 20 años con la iglesia, ¿no? 20 años con la iglesia. A eso, obviamente, salían a las marchas, pues es una gente de izquierda que cuando convocaba el FUD, convocaba a los compañeros indígenas a las marchas, como yo he salido a las marchas porque creo que la gente tiene que reclamar sus derechos. Pero hay otra foto que cogen de prueba, que están en el Ejido. Mi sobrino está elegido con el otro chico en el Ejido, en una marcha, y dicen: miren, aquí están en Colombia. Así son las pruebas. Porque, por ejemplo, en el caso de mi sobrino, pidieron los pases migratorios. Mi sobrino, al único lado que ha salido es Argentina por estudios de doctorado. Allá se ha ido. Muy bien, Natalia. Aquí hay datos que sí vale la pena aclarar. Por ejemplo, dice que hay acciones que, como usted bien lo acaba de notar, salían a las marchas y todo eso, que esta organización, justamente, las primeras acciones se registraron en el año 2019 cuando buscaban derrocar al gobierno. Lo que buscaba, ¿qué era el movimiento guevarista? Era como un montón de gente que salió
buscaba reclamar para que el gobierno dé atención a las demandas de la gente. Si entonces tenían que haber cogido a no sé cuántos salíamos, miles de personas salimos a esa manifestación en el 2019. Miles de personas. ¿Pedían la salida del presidente Guillermo Lasso o no? En el 19 estaba Lenín Moreno. Perdón, sí, correcto. ¿No? ¿Pedían la salida? ¿Querían tumbarse ese gobierno o no? No, querían como todos estaban, o sea, es una organización pequeña, todas las organizaciones pequeñas estábamos, ¿no es cierto?, de alguna manera bajo la dirección de la CONAIE, porque la CONAIE es la gran organización de movimientos sociales de aquí. O sea, que en el furor de la lucha uno diga hasta por cocina, abajo, Lazo, abajo, o sea, pero, o sea, por Dios, así funcionan las manifestaciones, sino que muestren dónde estaba la conspiración para votarle porque eso tiene que haber, pues tienen que mostrar, ¿no? O sea, imagínense lo que sería aquí, que yo acuse, entonces yo le voy a acusar al señor Lazo de estar tratando con los narcotraficantes. Con el Chapo Guzmán y con el Castel de Sinaloa, la acuso. Y sin una prueba. Muy bien. Sin una prueba. O sea, al señor Diego Ordóñez, un medio de comunicación, que es La Posta, dijo que él se ha reunido con narcotraficantes en Guayaquil. ¿Por qué no le cogen, le meten preso y le condenan? Muy bien. Socióloga, aquí para dejar claro, entonces, es de que este movimiento no buscaba generar grupos subversivos en el país y que usted me dice que no tiene ningún tipo de vínculo también con organizaciones narcoterroristas o terroristas o subversivas. No, mire, estos formas de organización subversiva, no le voy a mezclar con el narcoterrorismo ni lo narcosubversivo, porque eso también es un invento de la embajada norteamericana y del Estado norteamericano. Las organizaciones armadas, se llama político-militares armadas, tienen casas de seguridad, así funcionan, o sea, así han funcionado cuando existieron en América Latina. Tienen casa de seguridad, funcionan de forma clandestina, tienen armamento, hacen propaganda política, ¿no es cierto? ¿Dónde les cogieron a todos estos chicos? ¿En casas de seguridad o en sus casas, con sus familias? Así es. ¿Dónde está la casa clandestina de seguridad? San Roque, una casa pública, porque hacían trabajo. O sea, hay que estudiar un poco cómo funcionaban los movimientos guerrilleros en América Latina, pues. O sea, por Dios, si es un gobierno, al menos debería coger expertos que conocen cómo funciona. Muy bien. Un movimiento guerrillero no está al público. Perfecto. O sea, ¿qué les pasa? Socióloga, me quedan 2 minutos. O sea, cuelga en las redes. Soy movimiento guerrillero, en las redes sociales. Perfecto. Nos quedan 2 minutos, socióloga. Entonces, 9 personas del movimiento guevarista, ¿qué son? ¿Perseguidos políticos o qué? Son presos políticos, perseguidos políticos, y son parte de un proyecto de criminalización de la lucha social que está llevando adelante el gobierno de Lazo. Yo personalmente creo por disposición del Estado norteamericano. Tomemos en cuenta que ganó las elecciones en Colombia Petro. Colombia, que ha sido, ¿no es cierto?, prácticamente parte de la OTAN, que cambia un gobierno de izquierda, de un ex guerrillero, no creo que le haya gustado mucho al Estado norteamericano. Que ahora en Brasil haya vuelto Lula, nos guste o no, no está alineado al eje norteamericano. ¿Qué les queda en el Ecuador? Perfecto. En América del Sur, el Ecuador. Entonces quieren entrar aquí a tomarse, ¿no es cierto?, el país, y la forma de tomarse es empezar a criminalizar la lucha social. Perfecto. Socióloga, muchas gracias por atender la entrevista a este medio de comunicación y dejar clara esta situación. El próximo 23, el viernes, mañana 8:30, es una audiencia en el complejo judicial. Gracias por atender esta entrevista. Gracias a ustedes por la entrevista. Muy bien, la socióloga justamente ha estado en este medio de comunicación dando a conocer lo que se va a desarrollar este 23. Y hacíamos referencia al inicio de esta entrevista que en el año 2011, a través de un operativo denominado Sol Rojo, se aprendió a 10 personajes, 10 de los Luncoto, se les denominaba así. Hoy en día, en este 2022, el 19 de mayo del 2022,
Se detienen a 9 personas vinculadas a una organización, al movimiento guevarista que se le conocía. Una organización netamente que era pública, era visible, salía en los medios de comunicación y hoy en día se los vincula con el tema de la guerrilla, de generar grupos subversivos aquí en el país. Este día viernes va a ser la audiencia y entiendo es una situación un poco llamativa porque sectores sociales están solidarizándose con el trabajo que ha venido realizando estas personas que pertenecían a esta organización. Pues la posición de Natalia Sierra ha sido esto, justamente dar a conocer que no se trata de una organización subversiva, sino de una organización social que maneja, sí, la política, pero no como beneficio, sino como servicio. Vamos a una pausa y volvemos con análisis aquí con Clever Pinos.